Buenas noches, estimados participantes, buenas tardes. Feliz tarde, bienvenidos a esta nueva clase en vivo de modelos contables. Cuando vamos entrando un poquito tarde, pero vamos a lograr el cometido. Recuerden que la dinámica es la misma, yo comienzo a grabar las clases y en caso de que ustedes no se conecten, yo se las dejo grabada en el aula virtual, en la zona de el foro de anuncios del profesor en un enlace, ya que yo la subo a YouTube y ustedes la pueden ver en el momento que ustedes puedan. Si no se conectan hoy, pues para que podamos aclarar, y si se conectan, igualito va a quedar la clase grabada. Vamos a compartirles un video de una clase anterior mía, ¿verdad? Para que ustedes puedan visualizarla y puedan luego de esto, si se conectan, me hacen todas las preguntas que ustedes quieran y podemos aclarar todas las dudas que comprendan. Déjenme informarles que todavía tienen chance de entregar la actividad sumativa número uno hasta finales de esta semana. No, mentira, finales de la otra semana, eh, ya que prácticamente se pegan con la actividad sumativa número 2. Tengo todo este chance para ir corrigiendo todas las actividades que ustedes vayan a entregar. Entonces por aquí compartirles para que ustedes puedan tener acceso a todo lo que es primero voy a compartirles por aquí la otra pantalla. Déjenme ver una cosa por aquí. Esta, por aquí compartirles esta pantalla para que ustedes vean de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar todo lo que, una parte de lo que hablamos la clase en vivo pasada, que hablamos de la ecuación del patrimonio y de las transacciones comerciales. Hablamos de la ecuación de los registros de transacciones comerciales, los libros obligatorios, el balance de comprobación, etcétera, etcétera. Todo eso está en un video que se los voy a colocar. Y también vamos a hablar un poquito de los, de los estados financieros, ¿ok? Vamos a ponerles el video por aquí para que ustedes tengan a bien ver el video. Patrimonio. La ecuación del patrimonio es la ecuación primordial que nosotros tenemos en lo que llamamos la contabilidad, en lo que tiene que ver las empresas a nivel financiero, ¿ok? La ecuación de patrimonio no es más que el activo, ¿verdad? Siendo igual a pasivo más capital. Lo que, lo que tenemos menos lo que debemos nos da el patrimonio. Aquí tienen un ejemplo en el aula virtual. Vamos a hablar de de la ecuación simple, que es la igualdad matemática representada por el valor activo por un lado y por el valor del pasivo y del capital por el otro. Esta igualdad debe conservarse siempre, aunque se efectúen otras operaciones, matemáticamente se puede expresar este concepto de la siguiente manera. Activo es igual a pasivo más capital, pasivo es igual a activo menos capital y capital es igual a activo menos pasivo y el activo menos el pasivo menos el capital debe dar cero. Aquí aplica el principio de la igualdad. ¿Ok? La ecuación ampliada es un principio que se mantiene a lo largo de la vida activa de una empresa. Al transcurrir un tiempo específico, el elemento balance general o estado de situación financiera de una empresa pueden variar como consecuencia de las operaciones realizadas.
Estas variaciones se producen en aumento de capital si los resultados obtenidos arrojan beneficio o utilidad, o se traducirán en disminución de capital si por el contrario arrojan pérdida. La variación del aumento o disminución del capital se representa en la ecuación patrimonial ampliada de la siguiente manera. El activo es igual al pasivo más capital más el ingreso menos el egreso. La igualdad matemática de ecuación se mantiene aún cuando se incorporan nuevos elementos, ingresos o egresos, debido a la ley del equilibrio patrimonial. Cuando hablamos del registro de las transacciones comerciales, vamos a hablar que evidentemente es necesario que para facilitar el estudio de la materia y mejorar la comprensión a nivel de ustedes, se realice una descripción conceptual casi completa de todas las cuentas que confirman el activo, el pasivo y el capital. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es la cuenta. La cuenta no es otra cosa que un medio contable con instrumentos de operación mediante el cual podemos subdividir el activo, el pasivo y el capital y agruparlos de acuerdo a ciertas características de afinidad, y la cual no nos permite graficar todos los aumentos y disminuciones que ocurren a los diversos elementos de la ecuación. Vamos a ponerle por aquí, antes de continuar con esto, yo les voy a poner por aquí este videíto para que ustedes lo puedan ver. Un video donde podemos hablar de la cuenta de activos y pasivos. Lo voy a poner para que lo vean. Un video corto, pero bueno, que ustedes lo vean. Así quieres comprender cuál es tu situación financiera, pero no sabes cómo. No te preocupes, has llegado al lugar adecuado. Para realizar análisis financieros, las empresas utilizan algo llamado la ecuación contable, que lo que nos dice básicamente es que los activos siempre serán iguales a la suma de tus pasivos más tu patrimonio. Créeme, esto es más sencillo de lo que parece. Así que veamos en detalle lo que esto significa para que así puedas aplicarlas a tus finanzas personales. A lo largo de tu vida has conseguido bienes valiosos que te siguen siendo útiles, como tu dinero, tu teléfono, tu automóvil o tu propia casa. Estos son tus activos, los cuales a día de hoy tienen un valor. Ese valor es casi siempre diferente al valor que tenían al momento de su adquisición. El dinero, por ejemplo, pierde valor por la inflación, mientras que la mayoría de bienes pierden valor por su desgaste y obsolescencia, por lo que se deprecian con el tiempo. Sin embargo, hay casos en los que los activos aumentan de valor debido a que su precio de mercado es mayor que al momento de adquirirlos. Esto es común en los bienes raíces como casas o terrenos, pero también puede suceder al comprar acciones de una empresa o metales preciosos como el oro. Es probable que para obtener estos activos, o inclusive para realizar algunos gastos, hayas asumido deudas. Todas estas deudas, como el saldo de tu hipoteca o el de tu tarjeta de crédito, son tus pasivos. Al igual que con los activos, tus deudas no tienen el mismo valor que cuando las adquiriste, sino que conforme las has ido pagando, su saldo es cada vez menor. Si al valor total de tus activos le restas el saldo total de tus pasivos, obtienes como resultado tu patrimonio. Esta es la fracción de todos tus activos que es realmente tuyo. Si llevas cuenta de tu patrimonio mensualmente y notas que este crece con el tiempo, esto significa que te estás convirtiendo en una persona solvente desde el punto de vista financiero. Si por el contrario tu patrimonio es cada vez menor, significa que cada vez debes más de lo que tienes, lo cual es una señal de alerta. Tu situación financiera se está debilitando. Ahora bien, el hecho de que su patrimonio crezca no significa que estés creando riqueza. Así que mucho cuidado. Puedes tener muchos activos e incluso no deberlos, pero si esos activos son improductivos, tendrás que seguir trabajando para generar ingresos. Bienes como un televisor o un equipo de sonido para tu automóvil no generan ingresos y incrementan su valor. Por el contrario, se deprecian conforme se utilizan. Por lo tanto, si quieres crear riqueza, debes invertir en activos que generen ingresos o que aumenten su valor con el tiempo.
De esta manera, tu patrimonio crecerá más rápidamente. Ok, como pueden ver, bueno, en este video bastante corto, pero nos habla bien de lo que es todo lo que tiene que ver con las cuentas de activos y pasivos y capital. Es importante porque vamos a seguir en donde estábamos con los registros contables, con lo que es la cuenta, ya que tenemos que hablar un poquito sobre eh, lo que es en realidad la cuenta. Déjenme por aquí buscar algo que me gustaría que ustedes conozcan también. Ok, fíjense. La cuenta no es otra cosa que un medio contable, bueno, como lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, es importante que si queremos conocer el movimiento del efectivo en caja, utilizaremos una cuenta que refleje ese bien y que la llamaremos caja. ¿Ok? También tenemos si queremos conocer el movimiento que afecta a los derechos que tenemos sobre el tercero, denominaremos esa cuenta por cobrar. ¿Ok? Y así sucesivamente, las sillas, las mesas, etcétera, reflejan una cuenta denominada mobiliario. Lo que debemos a tercero mediante es una cuenta por pagar. Y así sucesivamente las cuentas van teniendo, cada una va teniendo sus nombres. Es importante que todos lleguemos a conocer los nombres de las cuentas. Es importante. ¿Ok? La forma y el contenido de la cuenta va a variar de acuerdo a una empresa a otra y principalmente va a depender del tipo de sistema contable que se esté utilizando para registrar las transacciones. Podemos enumerar algunos métodos para hacer los registros de datos dentro de una empresa de la siguiente manera. Los libros empactados, donde se utiliza una hoja para cada cuenta. Tenemos los libros de hojas móviles, que son tipos de carpetas de gancho donde se pueden ir agregando hojas de acuerdo de las transacciones. Tenemos las tarjetas sueltas para las cuentas, donde hay que emplear máquinas de contabilidad. Tenemos el sistema de tarjetas o cintas para computadora, que este es un sistema que se utiliza en las empresas grandes, donde existen volúmenes importantes de operaciones y por lo cual tiene. Fíjense. Sin embargo, cualquiera que sea el método que se utiliza, toda cuenta presenta características comunes. En la parte superior se coloca el nombre y un código para diferenciarla de otra cuenta que exprese con claridad su contenido. Vehículo, mobiliario, caja, banco, efecto, etcétera, etcétera. En la columna de fecha se describe el día del mes y el año en que ocurre la operación, que se va a registrar en la cuenta el año y el mes. No es necesario repetirlo, sino cuando varía. En la columna denominada descripción se describe en forma breve pero clara el motivo que está originando el aumento o la disminución. Ejemplo, cobro de Pedro Pérez, venta a fulano de tal, etc. En la columna del debe se anotan los importes en términos monetarios que significan un cargo o débito para la cuenta. En la columna B se anotan los importes en términos monetarios que representan abono o crédito para la cuenta. En la columna del saldo señalaremos lo que va quedando en la cuenta en términos monetarios después de cada cargo o abono. Y en la columna de folio, ¿verdad?
se presenta una referencia donde señalaremos el libro de contabilidad de donde proviene la operación que se está registrando. Después hablamos de las partes de la cuenta, ¿ok? Las partes de la cuenta está el titular, que es el nombre de la cuenta, es el nombre que se indica que estamos registrando en ella, es decir, donde hemos titulado compra, registramos solo mercancía comprada, donde hemos titulado venta, solo mercancía vendida, y donde hemos titulado banco, solamente el movimiento de nuestras cuentas en los bancos. El debe, que es la otra parte de la cuenta, el debe es la parte izquierda de la cuenta donde se nota todo lo que el titular de la cuenta recibe. Cuando el cliente va a un negocio y le compra mercancía a crédito, este señor le dice, cárgueme en cuenta. Cargar en la cuenta es anotar en el debe, también se le dice debitar o adeudar. Es la parte en el haber, que es la otra parte de la cuenta. eh, la cuenta tiene cuatro partes: el titular, el debe, el haber y el saldo. El haber es la parte derecha de la cuenta, donde se anota todo lo que el titular de la cuenta entrega. Cuando el anterior cliente, aquel que le compró crédito, le paga, le dice abóneme a mi cuenta. Para abonar a la cuenta es abonar en el haber. También se debe acreditar. Se le dice acreditar. Y el saldo, que es la diferencia entre el movimiento deudor y el acreedor. Existen dos clases de saldo, que es el deudor y el saldo acreedor. Tenemos la clasificación de las cuentas. Tenemos dos tipos de cuentas: las cuentas reales, ¿ok? Y las cuentas eh, nominales, ¿ok? Las cuentas reales, que es un grupo que está representado por los bienes, derechos y obligaciones de la empresa, es decir, lo integran el activo, pasivo y el capital. Esta se denomina cuentas reales porque el saldo de esta cuenta representa lo que tiene una empresa en un momento dado, es decir, lo que posee, lo que debe y lo que puede ser comprobado por el bien o por el documento existente. Por eso es que algunos autores señalan como cuentas palpables. Además, las cuentas reales tienen las características de ser cuentas de carácter permanente, es decir, que su saldo se traspasa de un saldo a otro. Las cuentas reales van a conformar el estado financiero como lo es el balance general. Y tenemos las cuentas nominales, que tienen como característica principal que son cuentas temporales. Estas duran abiertas lo que dura el ejercicio contable de la empresa. Y al final, son cerradas y su resultado es traspasado a la cuenta de capital, quien es la definitiva, la cuenta que va a ser afectada por los beneficios o las pérdidas del negocio. Bueno, esto, esto es algo que es automático en lo que tiene que ver con la contabilidad. Sabemos que la cuenta en realidad que se afecta es la cuenta de capital, que es de donde sacamos nosotros o metemos dinero. Sacamos o metemos dinero. Sacamos o metemos algún tipo de saldo. Entonces, las cuentas nominales o las cuentas se cierran al final de cada periodo contable, a diferencia de las cuentas reales que siempre van a, que pueden perdurar ya que el saldo puede ser traspasado de un periodo a otro. Las cuentas nominales se crean en cada ejercicio de la empresa para registrar ingresos, los costos, gastos, pérdidas y consecuencias pueden determinar los resultados obtenidos por la empresa en ese ejercicio. Por ello, se conocen como cuenta de resultados.
Además de las cuentas reales y nominales, encontramos también las cuentas mixtas y las cuentas de oro. Además de los grandes grupos, también podemos mencionar otros como cuentas mixtas, cuentas de oro. Aquí en este eh, gráfico que tenemos aquí, o en esta gráfica que podemos ver la clasificación de las cuentas. En las cuentas reales tenemos los activos, el pasivo y el capital, y las cuentas nominales, que son los ingresos y los egresos. Este, los activos, que son eh, el activo corriente a largo plazo, el activo fijo, que es tangible o intangible, y los activos a cargos diferidos u otros activos. Y en los pasivos tenemos corriente, el pasivo corriente, el pasivo a largo plazo, el pasivo crédito diferido, o otros pasivos. Y el capital es capital, utilidad o pérdida o cuenta personal. En las cuentas nominales tenemos ingresos que son principales o secundarios y los egresos que son del costo, de gastos operacionales, otros egresos y egresos extraordinarios. Los gastos operacionales que son gastos de venta o administración. Es importante que nosotros tengamos claro toda esta clasificación de las cuentas. Vamos a lo que es el activo, a la descripción de cada uno. Bueno, no me voy a poner a describirlo a cada uno porque es bastante largo. Sin embargo, es bueno que ustedes revisen esta parte de la aula virtual, ya que es bastante completa. ¿Ok? Tenemos que hablar. Esto sí se lo voy a hablar, la teoría del cargo y el abono. La teoría del cargo y el abono es la base fundamental de la contabilidad para el registro de las operaciones y su base es la ecuación del patrimonio, pues el activo que es igual al pasivo más el capital. En, en la unidad uno se habla de la cuenta del cargo y el abono, o se habla de la teoría del cargo y el abono, que básicamente lo que significa es que todo lo que llega tiene que tener o sea, o todo lo que sale tiene que tener una entrada, o todo lo que tiene una entrada tiene que tener una salida. ¿Ok? Es tener claro que no se debe confundir que cargar es aumentar y abonar significa disminuir una cuenta. Esto varía de acuerdo a la naturaleza de las diferentes cuentas. ¿Ok? Este, Esta parte del activo, del pasivo y del capital en sus variaciones entre ellas o variaciones, y el cambio experimenta cada uno de ellos. El activo es el lado izquierdo de la ecuación y el pasivo y el capital son el lado derecho de la ecuación del patrimonio. Para que esta ecuación esté en equilibrio es necesario que el activo aumente por el lado izquierdo y que el pasivo aumente por el lado derecho. Y que el capital aumente por el lado derecho de la cuenta. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que todo activo aumenta por el lado izquierdo, o sea, aumenta por el debe, y el pasivo y el capital aumentan por el lado derecho. Ejemplo. Aquí hay un ejemplo que una empresa inicia aportando su valor de el señor fulano de tal, una mercancía de 10.000 bolívares, de los cuales está debiendo a proveedor 2.000. Entonces, en el activo, ¿verdad? En el debe se colocan los 10.000, porque es un aporte, ¿verdad? Y en el haber no se anota nada. En la cuenta, en el pasivo, como debe 2.000, se colocan los 2.000. Y el capital es los 8.000 bolívares restantes, que aumenta también por el lado de la...
el activo es igual a pasivo más capital, la ecuación está en equilibrio. Bueno, esto es lo que es la ecuación, cómo funcionan las cuentas T. En conclusión, el activo aumenta cargándole al debe, el activo disminuye abonándole en el haber, el pasivo aumenta abonándole al haber, el pasivo disminuye cargándole al debe y el capital aumenta abonándole al haber. El capital disminuye cargándole al debe. Para analizar cualquier operación es necesario saber qué cuenta se modifica, cómo se modifica esa cuenta, si aumenta o disminuye, o por cuál cantidad se modifica. Ejemplo, uno. Bueno, parecido el mismo ejemplo de la otra, pero están explicando cómo aumenta y cómo disminuye. Está bastante completo esta explicación. Les recomiendo que la revisen completamente. Vamos a ver si aquí, hablando podemos ver los estados de situación financiera. Vamos a ver el videito que tenemos aquí, que es bastante completo y me gustaría que ustedes lo vieran. Y además, tú que estás viendo este video, es muy importante que no se haga una comparación de cómo se deben presentar los estados financieros para morir y cómo se presentaban anteriormente. Bienvenidos. Entonces, miremos, para morir se va a llamar un estado de la situación financiera al final del periodo. Anteriormente, lo que se llamaba balance general. Para morir se va a llamar un estado de resultados integrales al final del periodo, lo que anteriormente se llamaba un estado de pérdida y ganancia. Miremos también los tiempos. Para morir, ya no vamos a hablar de estado financiero, de propósito general o propósito específico. Ya se va a llamar conjunto completo de estados financieros, los cuales son siguientes. Un estado de situación al final del periodo, un estado de resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo y un estado de estudio de recursos del periodo. Podemos ver que mantiene a diferencia de los anteriores estados financieros, cuatro. Dos de ellos permanecen. Y recordemos por último las notas a los estados financieros. Deben de incluir las políticas contables y otra información explicativa. Fíjense, ese video es corto, pero bastante completo, ¿ok? Es importante que ustedes revisen cómo funcionan los estados de información financiera, ¿ok? Y que lo tengan claro, pues, porque los estados de información financiera, como ustedes saben, ¿ok? Es el estado de resultados, por ejemplo, en la contabilidad, el estado de resultados o el estado de pérdida y ganancia, un estado financiero que muestra de forma ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. Este, eh, Básicamente el estado de resultados refleja los ingresos, los resultados brutos, los resultados de operaciones ordinarias, los resultados antes del impuesto y las ganancias y el resultado neto. Es bastante completo. Aquí está el estado de información financiera. Junto con el estado de resultados, contribuye al informe contable más importante que debe elaborar una empresa al finalizar cada ejercicio económico. Aquí va cómo se describe, cómo se hace, cómo lleva el encabezado, cómo es el contenido
financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Importante que ustedes vean completamente lo que representa, lo que representa. Nosotros como contadores, ustedes como contadores, deben saber, deben conocer cómo funciona o cómo se presenta un estado de información financiera. Tenemos los asientos de cierre, que son elaborados en el estado de resultados, las cuentas nominales de ingresos y egresos, quedando reducidas a la utilidad o pérdida ocurrida en el ejercicio, lo cual debe incidir sobre las cuentas de capital como aumento o disminución, lo que hemos dicho. En principio, que siempre la cuenta que más se afecta es la cuenta de capital. Bueno, como se lo dije al principio, yo iba a terminar de dar el encuentro síncrono y usted. Fíjense, sí, como vieron aquí en el video, pueden estar claros pues en todo lo que tiene que ver los estados de situación financiera en la empresa. Yo voy a dejar de compartir la pantalla y quiero que tengan en cuenta que estamos nosotros planteando en esta materia, en modelos contables, ¿verdad? Todo lo que es el manejo de los estados financieros, todo lo que tiene que ver con la organización y análisis de los estados financieros, hablamos de la ecuación del patrimonio, del registro de las transacciones comerciales, los libros obligatorios. También tuvimos la oportunidad de hablar un poquito sobre lo que significa la, la, la parte de los estados de situación financiera completamente, el estado de resultados, el estado de información financiera, los asientos de cierre, cómo funciona la cuenta contable. Eh, Dimos un recorrido bastante completo sobre lo que tiene que ver con la materia. Bueno, les recuerdo que estoy atento y para ir revisando las entregas de la actividad sumativa número 1, ¿verdad? Quiero que ustedes tengan en cuenta que eh, estamos aquí esperando para solventar cualquier inconveniente que ustedes tengan. No se ha conectado ninguno, por lo tanto, bueno, quiero que tengan en cuenta eso. Tienen por aquí varias referencias para realizar su actividad sumativa número 3, que es la presentación. Es donde se habla de Olivio de la Touche, Mays y Maldonado R. en 1993, estudio de la contabilidad general. Hablamos de todos estos temas. Bueno, un abrazo grandote, que mis ángeles me los bendigan. Yo voy a dejar de compartir por aquí y voy a dejar de terminar la videoconferencia. Un abrazo grandote, que Dios me los cuide.